hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo. Y prepararnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Está listo, hermanos? ¿Me escuchan ahí atrás? ¿Sí me escuchas, Eric? Ok, muy bien. Gloria a Dios. Le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia en esta tarde, hermanos, y vamos a ir a dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento, como está ahí en sus bosquejos de sus boletines, es en el Salmo número 133. Salmo número 133. Move it forward when I can. Thank you. Salmo número 133. Y después vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. So abra en esos dos pasajes y mantenga algo allí en Hechos 2, que es el siguiente pasaje que vamos a leer. Salmo número 133, versículo 1 al 3, y Hechos 2, 41 al 47. Y cuando encuentre los dos pasajes, dígame un amén, para que así tengamos un consenso que la mayoría ya están ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo número 133, que solo tiene 3 versículos en sí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ahora vayamos a Hechos capítulo 2, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Y dice así la palabra del Señor: así que, hablando de los que acababan de escuchar el mensaje del apóstol Pedro por primera vez, el Evangelio, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tome asiento, por favor, hermanos, asiento. Hay algo que es importante de considerar, hermanos, a nosotros como iglesia. Bueno, just one. Okay. La iglesia de Cristo, hermanos, debe ser o es responsable por impactar a este mundo y también por influenciarlo. La iglesia de Cristo debe ser responsable por impactar este mundo y influenciar este mundo. La influencia, hermanos, y el impacto de la iglesia que deja en este mundo es lo que puede abrirle la puerta para ser de bendición a este mundo. Y esa es la misma responsabilidad que le dio Dios al pueblo de Israel
en el pasado y que ahora le da a la iglesia hoy en el presente también. Tienen la responsabilidad de ser una bendición. Y Dios escogió a la nación de Israel, hermanos, para que ellos pudieran influenciar e impactar a las diferentes naciones, a las diferentes etnias con las que ellos iban a tener a su alrededor. Era su deber como pueblo de Dios influenciar e impactar a esas naciones, a esos pueblos. De la misma manera hoy, hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad igual de impactar y de influenciar a las comunidades, a las ciudades, a la gente que tiene a su alrededor. Es nuestro deber, hermanos. Para eso el Señor nos ha dejado en este mundo, para ser la luz y la sal de este mundo. Eso es nuestro deber. No podemos escapar de ese deber. No podemos evitar el hecho de que somos responsables por causar un impacto y por influenciar a este mundo. Ahora, los dos pasajes que acabamos de ver, hermanos, sin duda alguna, son algunos de los requerimientos, son algunas de las características que el pueblo de Israel debería de mantener y la iglesia debería de conservar si es que quieren impactar a este mundo, si es que quieren influenciar a este mundo. Y hay algunas cosas que llaman la atención de estos pasajes. Si usted nota, los dos pasajes, hermanos, terminan con la promesa de una bendición especial de Dios, muy parecida. En el Salmo 133, al final del Salmo, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salvación, pues. Y en Hechos capítulo 2, versículo 47, termina también con una bendición especial, muy parecida a la de Salmo 133. Y dice: el Señor añadiría cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendición y vida eterna, salvación. En los dos pasajes hay una bendición especial de parte de Dios, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. Otra cosa que vemos en estos dos pasajes, hermanos, es que los dos pasajes, esa bendición viene como resultado de lo que generan aquellos que reciben la bendición. O sea, los dos pasajes enfatizan, hermanos, que es la gente que recibe la bendición de Dios la que es responsable por ese impacto y esa influencia. Dice en el versículo 1 del Salmo 133: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Era el pueblo de Israel los que tenían la responsabilidad de recibir esa bendición y transmitirla. Ellos eran los que tenían que ser los portadores de esa bendición especial que Dios les daba. Y en Hechos capítulo 2, especialmente en el versículo 44, dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendía sus propiedades y sus bienes y los repartía todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Sí, ellos eran los responsables, hermanos. Si Dios mandaba la bendición, ellos recibían la bendición y ahora eran responsables por ellos crear esa atmósfera, crear ese ambiente donde la bendición de Dios llegara a otros. Ellos. Otra cosa que vemos en los dos pasajes, hermanos, es que los dos pasajes tienen el mismo principio: la unidad de esas personas, de esos individuos. En el Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿quién? Los hermanos, los compañeros, los del pueblo de Israel. Dice, pero tenían que estar en armonía, en unidad. Eso es clave, hermanos, si queremos impactar e influenciar a este mundo. Pero también en la iglesia dice que estaban, ¿qué dice? Todos juntos y tenían en común todas las cosas. En los dos, hermanos, es importante la unidad, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que
si el pueblo de Israel o la iglesia, si el pueblo de Israel o la iglesia quieren impactar o influenciar, hermanos, necesitan armonía, necesitan unidad. Porque los dos grupos de personas, los que se mencionan en el Salmo 133 y en Hechos 2, 41 al 47, los dos tienen como clave la unidad. La unidad. Y por último, algo que vemos en el mismo pasaje, en las dos ocasiones, hermanos, es que estos dos pasajes enseñan una misma verdad, que es Dios quien puede traer una verdadera bendición, tanto para el pueblo en el pasado de Israel, como para su pueblo en el presente y la iglesia. Dice que, porque ahí envía ¿quién? Jehová, dice, bendición y vida eterna. Y dice en Hechos capítulo 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, era Dios. Sí era la unidad de ellos, pero era Dios quien daba la bendición. Era Dios quien daba la bendición, pero eran ellos los que debían de llevarla a otros. Entonces, vemos aquí, hermanos, que estos dos pasajes a nosotros nos ayudan a ver cómo nosotros podemos llevar a cabo esa responsabilidad de impactar este mundo y de influenciar a este mundo. Y hermanos, la bendición de Dios es una realidad tanto para el pueblo de Israel en el pasado como para nosotros, hermanos, en el presente. Nuestra iglesia, hermanos, puede ser el canal por el cual Dios, hermanos, influencie e impacte este mundo. Nosotros somos el canal por el cual la bendición fluye o debe de fluir, hermanos, para esta comunidad. Y somos responsables por ello. Porque la realidad es que Dios quiere usar a su pueblo, o usó a su pueblo de Israel en el pasado, ahora quiere usar a su pueblo, la iglesia, en el presente. Ahora, esa bendición, hermanos, que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir a esta comunidad, podríamos llamarla una congregación que genera una verdadera bendición. Una congregación que genera una verdadera bendición. Fue la congregación de Israel la que generó esa bendición de parte del Señor, y fue la iglesia la que debe de generar la bendición del Señor. Somos una congregación, hermanos, con esa responsabilidad. Yo no sé si usted lo ve así, pero su participación para que esta congregación pueda hacer una bendición debe de ser, hermanos, constante, debe de ser real, porque es a través de la congregación que Dios usa o trae su bendición para otros. Y ya sabemos que esta bendición, hermanos, se genera siempre y cuando Dios intervenga. Es Dios el que tiene que intervenir, nosotros los que tenemos que actuar. ¿Ok? Dios interviene y nosotros debemos de actuar. Por supuesto, entonces, la bendición de Dios, hermanos, sabemos que es una realidad en el presente, como dije yo, tanto en el pasado como en el presente. Esta bendición se genera por la intervención de Dios y por la acción de su pueblo en el mundo. Esa es la realidad, hermanos. La bendición se genera por la intervención de Dios y por la acción de su pueblo. Por la acción de su pueblo. Por eso dije yo que la iglesia debe de ser responsable por impactar a este mundo y por influenciar a este mundo. Usted y yo debemos de hacerlo, hermanos. Su participación en todas las actividades, en todas las maneras, hermanos, a través de todas las formas, genera o puede generar la bendición de Dios en nuestra congregación, y de esa manera nosotros poder influenciar e impactar a este mundo. Y por supuesto, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hace que una congregación, hermanos, genere una verdadera bendición para su crecimiento espiritual
y numérico. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para que nosotros podamos generar esa verdadera bendición? Ya sabemos que es Dios quien la trae, son nosotros los que debemos de actuar, pero ¿de qué forma? ¿Cuáles son las acciones o cuáles son las formas en que nosotros podemos generar esa verdadera bendición y así impactar e influenciar a este mundo? Bueno, los dos pasajes, hermanos, nos dicen cómo. La primera de ellas, hermanos, la encontramos en el Salmo número 133. Y esta es la primera dinámica que nosotros debemos de mantener, hermanos, en la congregación si queremos generar una verdadera bendición. Debemos nosotros, hermanos, generar una atmósfera espiritual apropiada. Una atmósfera espiritual apropiada. Cuando las iglesias, hermanos, produzcan estas dos clases de aspectos en su vida congregacional, Dios va a estar dispuesto no solo a bendecirle espiritualmente, sino también numéricamente. Porque la bendición de Dios, hermanos, producirá tanto un crecimiento espiritual como un crecimiento numérico. Esto es la realidad que estos dos textos nos enseñan. En el Salmo 133, el Señor espera que nosotros creamos, hermanos, una atmósfera espiritual apropiada. Recuerden, hermanos, las bendiciones de Dios siempre están dispuestas a venir a nosotros. Dios siempre está dispuesto a bendecir a su pueblo. En muchas ocasiones las bendiciones están condicionadas a lo que nosotros hagamos. Hay veces a la obediencia, hay veces a la humildad, hay veces a la acción de nosotros. En este caso, hermanos, el Salmo número 133 nos dice que Dios, hermanos, envía bendición y vida eterna a este pueblo porque ellos crearon una atmósfera espiritual apropiada. ¿Cuál es esa atmósfera? Bueno, regresemos a lo que dice el Salmo 133. Mire lo que dice. Salmo número 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjese bien lo que dice el Señor. La atmósfera que está creando este pueblo por medio de su armonía, por medio de su unidad. El salmista usa la analogía de dos cosas que eran sumamente significativas para la vida del pueblo de Israel. Y dice, esa atmósfera espiritual es tan importante, es tan especial como aquella unción que se le hacía a los sacerdotes cuando ellos iban a ministrar. En otras palabras, es una atmósfera espiritual, hermanos, que nosotros debemos de producir. El pueblo de Israel estaba muy familiarizado con la unción de los sacerdotes. Era un momento muy especial, era un momento muy significativo. Y se usaban ciertos elementos, hermanos, que hacían de ese momento un momento muy especial, muy agradable. Porque se vertía sobre la cabeza del sumo sacerdote un aceite tan oloroso, hermanos, que podía olerlo casi todo el pueblo, aunque estuviera a grande distancia. Era un aceite hecho de una manera muy especial, para una ocasión muy especial, para una persona muy especial. Y el salmista compara la atmósfera espiritual del pueblo de Dios con este evento, como la unción del sacerdote. En este caso menciona específicamente a Aarón, que llegó a ser el primer sacerdote. Entonces, la iglesia, hermanos, debe de crear una atmósfera espiritual apropiada, especial. Cuando la gente venga a la iglesia, hermanos, tenemos que crear ese aroma espiritual, hermanos, donde se puede oler la armonía, la unidad, hermanos, el compañerismo, no los pleitos y las disensiones, las diferencias, hermanos, porque eso no sucedía cuando ungían a un sacerdote.
Cuando ungían un sacerdote, todo el pueblo, hermanos, estaba atento. Todo el pueblo estaba a tono con ese evento. Era un momento muy especial. Y por eso el salmista lo compara. La atmósfera espiritual de este pueblo, la armonía que ellos producían, hermanos, era igual como ese momento especial, como ese perfume especial. Y nosotros, hermanos, debemos de ser así. Debemos de ser una iglesia armoniosa, hermanos. Una iglesia dinámica, una iglesia donde se sienta la unidad, el compañerismo, la fraternidad, hermanos, dice, y por eso dice el salmista, mirad cuán delicioso. Cuando la gente venga aquí, hermanos, que pueda irse y decir, wow, qué bendición fue una delicia estar entre esos hermanos. Su unidad, su compañerismo, su amabilidad, su deseo de adorar al Señor. Hermanos, me hicieron sentir muy bien, como le digo, acabo de venir de la iglesia esta. Hermanos cantando a gran voz, hermanos, animados. Y uno se viene contento, hermanos. Uno disfruta ese evento. Uno disfruta ese momento especial. Y eso es lo que el salmista está diciendo. El pueblo de Israel, hermanos, creó la atmósfera espiritual. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Dice que allí el Señor envió bendición. ¿Y qué dice? Y vida eterna. Y vida eterna. Quizá a veces, hermanos, nuestra iglesia no crece porque a lo mejor la gente no nota eso. Estamos muertos, hermano. Estamos divididos, estamos con tantas diferencias. Pero usted y yo somos responsables, hermanos, por impactar e influenciar a la gente que viene. Tenemos una invitada aquí, no sé quién es, se me olvidó presentarla, perdón, discúlpeme, porque deberíamos de presentarla, pero yo quisiera que esa invitada se fuera diciendo, wow, Elizabeth, allí donde me invitaste, porque me imagino que es tu invitada, ¿verdad, Elizabeth? ¿Yeah? It was nice. I mean, I can feel God's presence there. Pero qué triste es cuando la gente dice, no, esa iglesia está muerta, nadie te habla, nadie te saluda, nadie te da una cordial bienvenida. Hermanos, tenemos que crear una atmósfera espiritual apropiada para que la gente pueda oler la armonía, la fraternidad. Ahora, esa atmósfera espiritual apropiada, hermanos, se genera por medio de una convivencia espiritual armoniosa. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Debemos, hermanos, crear un ambiente que sea una delicia venir a la iglesia, hermanos. ¿Escuchó bien? Yo no sé a ustedes cuánto trabajo les cuesta venir a la iglesia, pero si creáramos el ambiente apropiado, hermanos, la atmósfera apropiada, podríamos todos venir como en el caso de la actitud de David, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijo el salmista David? Cuando dijo, hablando de la casa de Dios, ¿qué dijo él? Yo me alegré con los que, ¿qué decía? Con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos, a la casa de Jehová iremos. Hasta hay un canto con eso, ¿verdad? ¿Lo puede cantar? No. Ahorita nos ponen los dos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré y alabaré. Contento, hermano. Contento, alegre. Y por eso el salmista dice, mira, observa, es algo que se está admirando él, lo que crea un ambiente espiritual armonioso, hermanos, una convivencia donde se deleita a uno venir. No es una exclamación, hermanos, de aburrimiento, no es una exclamación de indiferencia, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego describe dos formas que el pueblo de Israel, hermanos, disfrutaba tremendamente. La unción de los sacerdotes, y luego ¿cuál? Y luego dice el rocío del monte de Hermón. Si usted no tiene en su mente la geografía del pueblo de Israel o de Palestina, usted sabrá que el monte de Hermón es el monte más alto en Palestina.
y se encuentra en el lado norte, o se encuentra al norte de Palestina. Es un monte tan alto. Y una de las cosas peculiares de ese monte es que todo el año, hermanos, su cima está cubierta de nieve. Todo el año. No importa que sea el verano más caluroso. Y para cuando viene el verano, especialmente para el lugar donde suceden estas cosas, o sea, Jerusalén, Sión, cuando el viento sopla, hermanos, se trae esa brisa de esa nieve que está en el monte de Hermón y baja, hermanos, toda Palestina, y especialmente se asienta, por la manera como está Jerusalén, en un valle, y se asienta, hermanos, en los desiertos de Judá y especialmente en Jerusalén. Y es refrescante para toda la población, hermanos, recibir ese aire, así como ahorita lo está recibiendo usted, fresco, hermanos. Y todos, a ver, hay veces cuando usted está con mucho calor y luego va mal y quisiera que le tocara toda la brisa. Se siente delicioso, hermano. Se siente oportuno. Le gustaría a uno estar en un lugar así, en época de calor, donde la brisa sople, hermanos, y le refresque de tal manera, hermanos, que usted se sienta tan a gusto y no quisiera irse de ahí. Eso es lo que debería de producir la iglesia, hermanos. Un lugar que ni la gente ni si quisiera ir, que quisiera venir todos los domingos. Pero qué triste, hermanos, que a veces las iglesias o nuestra iglesia se conviertan en el lugar más aburrido, más indiferente, más frío, más como que hermanos, debemos de procurar, hermanos, generar una convivencia espiritual armoniosa. Esa es una manera de crear esa atmósfera espiritual. Pero también es un ambiente que esparce un aroma espiritual, hermanos. Porque la unción de los sacerdotes era un evento espiritual, hermanos. No era un evento social, ¿ok? Aunque los eventos sociales sucedían en el pueblo de Israel. Usted sabe que ellos celebraban por lo menos 3 fiestas. Y no fiestas de un día, hermanos. Fiestas de días. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los primeros frutos, y fiesta y fiesta. Pero lo significativo es que el salmista la menciona porque era un evento 100% espiritual. Era la unción de los sacerdotes, hermanos. Como dije, era un evento especial, con un aroma especial, con un perfume especial, para una persona especial. No era cualquier tipo de evento. Era un evento espiritual, y eso es lo que debe de producir la iglesia cuando hablamos de su atmósfera. Debe de ser, hermanos, una atmósfera en la cual se vea la espiritualidad, en la cual se vea, diciendo en otras palabras, la adoración, la consagración a Dios, la entrega a Dios. Debe de ser una experiencia, hermanos, fuera de lo común. Una experiencia que se puede sentir a lo largo y ancho, hermanos, de nuestros servicios, cuando comienza y cuando termina. No es muy agradable llegar a una iglesia, hermanos, donde nadie está cantando, todos están en silencio, todos están como apretados, como tensos. No, hermanos, Dios quiere que sea algo dinámico. Dice que sea como ese óleo que se vierte en la cabeza de Aarón. Y si usted ve en Hechos capítulo 2, es igual, es un momento espiritual, dice, porque las cuatro actividades que se mencionan en Hechos capítulo 2 son netamente espirituales. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la adoración y en la oración. O sea, era algo espiritual. Es verdad, hermanos, vamos a tener celebraciones especiales y sociales, pero aquí, hermanos, cuando se trata de crear una atmósfera espiritual para la iglesia, se trata de, hermanos, de crear un ambiente que esparce un aroma espiritual. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, dice. O sea, quiere llevar al pueblo de Israel a recordar el momento en que el sacerdote se para, hermanos, y se vierte ese aceite, ese aroma, hermanos. ¿Sabe que ayer fui a lavar mi carro y me dieron a escoger qué aroma quería yo adentro del carro?
¿Le ha sucedido eso? Y a mí me encanta el aroma del coco, hermanos. ¿No ha visto cómo huele el coco? Y le dije, quiero coco. Y hermano, si usted se mete a mi carro y no huele nada más que eso. Es un aroma, hermanos, que uno se siente a gusto estar ahí en el carro, que uno disfruta, que le hace bien. Y por eso el salmista dice, ¿te acuerdas? Es como el oleo, es como ese aceite, es como ese aroma. Y tú lo disfrutabas. Aunque no fueras el sacerdote que te estaba ungiendo, el tan solo olerlo. Y también así la gente, hermanos, cuando venga a la iglesia, que el tan solo cantar, el tan solo estar aquí escuchando la palabra, el tan solo sentarse aquí, hermanos, ellos puedan percibir un olor espiritual donde se ve la adoración, donde se oye la adoración, hermanos, donde se disfruta la adoración. ¿Será porque yo soy muy de eufórico, hermano? No me gusta a mí la gente que canta suavecito, que canta apenas, que parecen que son ventrílocos. ¿Qué ha visto cuáles son los ventrílocos? Ya que hacen hablar a los muñequitos esos. Los muñequitos sí se les ve que mueven la boca y que hablan, pero ellos no. Muchos se me hacen que ustedes son ventrílocos, porque cantan pero no se le ven los labios. Hermanos, debemos de crear una atmósfera espiritual con un ambiente que la gente quiera disfrutar, hermanos. ¿Cuántos de ustedes de verdad disfrutan venir a la iglesia? Pero sea sincero, no me voy a enojar si dice, ¿sabe qué, pastor? Sus sermones son bien aburridos, son bien largos, no me gusta, grita mucho, los hermanos ni cantan, los coristas apenas si hacen esto, y bueno, no. ¿Cuántos disfrutan venir a la iglesia? Me ponen en duda, hermano, pero bueno, les voy a creer, les voy a dar el beneficio de la duda. Pero eso es lo que debe de suceder, hermano. Yo me voy contento de la iglesia, hermano, aunque a veces como le digo, me frustra que, no sé si porque es mi personalidad, hermano, a mí me gusta cantar y gritar y estar alegre. No me gusta venir a la iglesia con cara de limón apachurrado. No me gusta. Entonces, debemos de crear esta atmósfera espiritual, hermanos, a través de un ambiente que esparce un aroma espiritual. Pero dice algo más sobre ese salmo. Cuando nosotros hablamos de crear una atmósfera espiritual, también creamos, hermanos, un ambiente que produce una frescura espiritual. Una frescura espiritual. Y note que el salmista dice que no solamente que es como el oleo que se le vertía a la cabeza de Aarón, sino que también, hermanos, dice allí que es algo que se refresca, que refresca el alma, que refresca el espíritu, como el rocío de Hermón, dice, que desciende sobre los montes de Sión. Como decía, todo judío, hermanos, en época de verano, cuando apretaba el calor, hermanos, no hay algo que más disfrutaba, hermanos, que esa brisa, hermanos, que bajaba desde el norte de Palestina y llegaba a Jerusalén, hermanos, especialmente si era un momento en cuando ellos estaban en el templo adorando al Señor. Usted sabe que Jerusalén está situada alrededor de un desierto o en un desierto. Hace un calor insoportable, hermanos, ahí. Yo no he estado en Israel en época de verano, en época de verano, sí he estado en época de invierno, pero en época de verano, hermanos, el calor es insoportable. Y en esas tardes o en esas mañanas, hermanos, cuando el rocío de Hermón bajaba, hermanos, era una alegría para todo el pueblo, hermanos. Todo el pueblo saltaba de gusto y el salmista otra vez los lleva a recordar ese momento especial, esa frescura, hermanos, que Dios, por supuesto, atraía a través del monte de Hermón con esa brisa. Hermanos, ¿se acuerda que a una iglesia el Señor le dice que ni era frío ni era caliente? ¿Se acuerda? Me parece que esa es la iglesia de Sardis o de la Odisea, una de las dos, no importa tanto. Pero dice que el Señor se lamentaba que esa iglesia no fuera ni fría ni caliente. Y la razón que el Señor le dijo eso es porque esa iglesia tenía una tibieza espiritual. Ni refrescaba a sus habitantes, ni los calentaba.
Y la razón que el Señor decía eso es porque esa ciudad en la cual estaba situada esta iglesia era famosa por dos cosas: por sus aguas termales y por sus frescas fuentes de agua. Por ahí corrían las aguas frescas de esa ciudad. Y entonces el Señor usa también la analogía de estas dos condiciones del agua que corría por la ciudad, tanto sus aguas termales como sus aguas frescas, y le dice el Señor: mira, tú no sirves ni para una cosa ni para la otra. Tu actitud espiritual es como esa agua tibia, que no sirve ni para un buen cafecito, ¿verdad? Ni es fría como para que sirva para tomarse una buena coquita fresca, como le gusta a la hermana Catalina, su coquita fresca, bien fresca. No, si te gusta, no digas que no. También el hermano Marcos ya lo ha notado. Mire, ¿por qué? Porque esta iglesia estaba supuesto a transmitir esa frescura. Ni dice, no eres frío ni caliente. O sea, no sirves para ninguna de las dos cosas. Ni para refrescar a estos viajeros que vienen a refrescarse en tus aguas, ni para calentarlos, para relajarlos. Eres tibio. Y muchas veces, hermanos, la frescura espiritual de la iglesia se entibiece. En vez de ser fresca, dinámica, la iglesia vive como aturdida, hermanos, como dormida. Está tibia, hermanos. No sirve para una cosa ni para la otra, ni para retener a los visitantes con su frescura espiritual, ni para calentarlos, hermanos, para hacerlos sentir relajados y contentos y tener una experiencia renovadora. Y esa era la situación de esta iglesia. Pero el Señor dice que este pueblo, hermanos, debería de mantener su frescura espiritual. ¿Cómo? Dice que sea como el rocío del mundo. Entonces, hermanos, debemos de crear esa atmósfera espiritual, hermanos. Hermano Eddie, ¿le ha gustado venir a la iglesia, sí o no? ¿O lo sacamos de una vez ahorita? De una vez. No es cierto. ¿Sí o no? ¿Qué lo hizo quedarse en esta iglesia? No me diga. Bueno, sí, dígame. ¿Qué le hizo quedar a la iglesia? Sea sincero. Se siente bien el ambiente. ¿Sí? ¿De veras? ¿Y cómo lo siento? Yo no lo siento. No es cierto. ¿Sí? Me imagino que la mitad de Elizabeth se va a ir, va a decir, cantaron como cuando cantan en el baño. No vi como que mucho ánimo, mucha algarabía. De verdad, fui a una iglesia ahorita a predicar y me sorprendió los hermanos. Se podía sentir cantando, alegres, hermanos, deseosos en medio de esta pandemia, hermanos. Esa es lo que hace que la gente diga, bueno, no, estos individuos, a pesar de las situaciones, están alabando al Señor y gritando y alabando al Señor. ¿Por qué? Porque están creando la atmósfera espiritual apropiada que el salmista está describiendo allí. Si queremos impactar e influenciar, hermanos, si queremos que el Señor envíe bendición y vida eterna, si queremos que nuestra iglesia sea el canal por donde el Señor traiga salvación a otros, hermanos, bendición a otros, tenemos que crear una atmósfera espiritual apropiada, tal como la que se describe en el Salmo número 133. Pero hay otra dinámica que podemos crear, hermanos, o debemos crear si queremos influenciar e impactar este mundo. Y eso es una influencia espiritual irresistible. Y ahora vamos al Nuevo Testamento en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Porque ahí, hermanos, vemos a una iglesia que estaba constantemente influyendo a las personas, hermanos. Escuche bien, era una iglesia que estaba influyendo constantemente a las personas porque Dios, hermanos, se complacía de cómo esta iglesia vivía el cristianismo, representaba la iglesia del Señor, que cada día la gente venía a esa iglesia, se quedaba. ¿Y qué sucedía? Mire lo que dice al final. Y el Señor, que dice en el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué dice?
los que habían de ser salvos. O sea, esta iglesia estaba creciendo porque Dios estaba bendiciendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo de influencia, ellos estaban impactando. ¿Cómo? Usted vea cómo vivían estos creyentes y se dará cuenta que sí eran una influencia realmente. Creo que una de las debilidades de nuestra iglesia, hermanos, y de muchas iglesias en general, hermanos, es que se han debilitado. Los creyentes no están influenciando ni impactando a nadie. Usted invita a la iglesia a alguien, no viene porque a lo mejor no causa el impacto que debería de causar, no causa la influencia. Pero si vieran su vida, hermanos, si vieran una vida transformada y cambiada, si vieran una forma de vida como la que se describe aquí, yo le aseguro, hermanos, la gente va a ser influenciada. Va a ser influenciada. Esta es una clave vital, hermanos, que la iglesia tenga una influencia espiritual irresistible. La iglesia que genera una verdadera bendición espiritual tiene una influencia irresistible. Esa influencia irresistible viene como resultado, hermanos, si observamos ahí, de 3 condiciones que se dan con la bendición que Dios genera en ella. 3 condiciones. La primera, ellos influenciaban a la gente, hermanos, impactaban a la gente, creaban un tipo de influencia, hermanos, crecían, el Señor bendecía. ¿Por qué? Porque en esa influencia espiritual, hermanos, ellos podían, o la gente podía ver los cambios espirituales que manifestaban, hermanos. Los cambios espirituales que manifestaban. Dice en el versículo 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sí? Si usted cree en el Señor Jesucristo, es una persona salva, ya Dios lo ha salvado, lo primero que tiene que es bautizarse. ¿Para qué? Para ser de influencia, para ser de ejemplo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y ese era su estilo de vida, hermano. Habían cambiado. Dice que estaban constantemente perseverando en la enseñanza de la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles. Había cambios, hermanos, significativos. Y cuando usted cambia, hermanos, usted va a ser de influencia, usted va a ser de impacto. Lo que pasa, hermanos, es que a veces el cambio no se produce en nosotros. Seguimos siendo las mismas personas, no ha cambiado nada distinto. Fui a la iglesia ahora y me dijo una hermana, dice, pastor, pero usted no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, dice. Le dije, no, hermana, pues no crea que me está elogiando. Claro, ella estaba hablando de mi físico, pero lo que le quise decir es, no, yo no quiero quedarme como estoy, hermano. Yo quiero cambiar. Y quizá me lo dijo porque le digo, no, la verdad es que se ve muy joven, muy delgado. Y ahí sí me elogió. Pero la gente se queda admirado con los cambios, hermanos. Y es una influencia. Es un impacto. La gente que no cambia, hermano, ¿a quién va a impactar? Si usted es el mismo wishiwashi, es el mismo mentiroso, es el mismo rabietas, es el mismo incrédulo, es la misma chismosa, es el mismo irreverente, es el mismo wishiwashi. ¿A quién va a impactar? ¿Usted quiere empleados así en su compañía, hermanos? No. Hermanos, quizá por eso no hemos sido un impacto, porque muchos de nosotros somos igualitos. Y no hay cambio. Pero estos cristianos, dice, cuando recibieron la palabra, se bautizaron porque sabían que era un mandamiento del Señor. Se añadieron a la iglesia, o sea, empezaron a ir a la iglesia. Hermanos, usted no sabe el daño que le hace a la iglesia cuando usted deja de venir a la iglesia. No sabe que usted está impactando, influenciando a otras personas, pero de manera negativa. De manera negativa. Cuando no sirve a la iglesia, está impactando, influenciando, pero también de manera negativa. Pero estos cristianos, hermanos, se notaba el cambio, pero de manera positiva. Perseveraban en la doctrina, dice, estaban fieles, seguían adelante, hermanos, eran cristianos dedicados y consagrados. Pero ¿qué es eso, hermanos? Que hoy la iglesia
iglesia, hermanos, es un mal ejemplo, es una mala influencia, porque actúa exactamente igual que el mundo. El mundo tiene miedo de la pandemia. Y la iglesia, pastor, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Me voy a contagiar. Pero como dije la semana pasada, ¿cómo se va a Costco? Ahí, ¿por qué no tiene miedo de entrar? ¿O cómo no falta su trabajo? ¿Cómo no falta su trabajo? Pero en la iglesia cualquier pretexto es bueno. Hermanos, ¿cómo vamos a impactar a la gente, hermanos? ¿Cómo vamos a impactar a la gente? Si hacemos exactamente lo mismo, pero estos cristianos, hermanos, pudieron tener una influencia, hermanos, espiritual irresistible debido a los cambios espirituales que manifestaban. Segundo, tenían una influencia irresistible, hermanos, y por eso era una congregación que generaba una verdadera bendición debido al impacto espiritual que experimentaban. El impacto espiritual que experimentaban. Note lo que dice el versículo 44 y 45 de Hechos 2. 44 y 45. Y todos los que habían creído estaban ¿qué? ¿Estaban qué, hermanos? Juntos. Unidad, hermanos, unidad. Y tenían, que dice, en común todas las cosas. Hermano, ¿puede traerme una soda? No, pues quién sabe, no sé si vaya a venir, quién sabe si me aparezca. Mejor póngame al final del año. ¿Qué es eso, hermanos? Dice que tenían en común todas las cosas. No nos debe de... Porque así uno influencia, hermanos. Uno influencia cuando uno es una persona generosa. ¿O no le causa impacto ver a una persona generosa? Ayer me visitaba un hermano, o me encontré con un hermano, y me dice: mira, pastor, aquí tengo una donación. Hermano, me quedé impactado de su generosidad. No viene a nuestra iglesia, nunca ha sido un miembro de nuestra iglesia, nunca ha, que yo le haya dado algo para que usted diga, bueno, pues a lo mejor le dieron un favor. No, hermanos, queda uno impactado. ¿Por qué? Porque es generoso. Porque seguramente, hermano, es un cristiano que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un cristiano, hermanos, que ha sometido sus bienes a Dios, y eso causa impacto, hermanos. Y estos, dice, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí? ¿Cómo no van a impactar, hermano? Si viniera aquí la gente y viera, hermanos, nuestra generosidad, viera nuestra lealtad al Señor, viera nuestra perseverancia en el Señor, hermanos, tarde o temprano, hermanos, ellos iban a quedar impactados. Tenían prioridades, había una generosidad genuina, hermanos. Vivían por principios, hermanos, espirituales. Y una iglesia, hermanos, así impacta, hermanos. Una iglesia así impacta. A veces me preguntaba por qué la iglesia mormona puede reclutar tanta gente, hermanos. ¿Sabe que ellos tienen un método para poder de alguna manera influenciar a la gente y retenerla? Ellos, hermanos, literalmente, si usted está en necesidad, le pagan su sueldo, le pagan su apartamento, hacen todo lo posible para llenar su necesidad material cuando usted lo necesita. Eso es una cosa buena, hermano. Pues quisiéramos hacerlo aquí, hermanos, pero si los creyentes no son generosos, hermanos, ¿cómo vamos a poder hacerlo? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Hermanos, los creyentes deberíamos de ser creyentes que experimentan, hermano, que experimentan una transformación y viven de acuerdo a la voluntad de Dios y logran un impacto espiritual. Y ellos lo habían experimentado, hermano. Los creyentes del primer siglo, hermanos, se distinguieron por ser creyentes que generaban una verdadera bendición de Dios. ¿Y qué sucedía? Dios, dice, añadía a las personas. Aquí a veces, en vez de añadirlas, hermano, las quitan, se las llevan. Dice, pues no les predican el evangelio, no los influencian, no los impactan, ¿para qué los quiero ahí? Y a veces así pasa, hermano. Pero nosotros, si queremos ser una iglesia
que genere una verdadera bendición, tenemos que crear una vida irresistible en nuestra vida espiritual. Pablo dice que nosotros deberíamos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Efesios 4:3. Porque hablas, hermanos, de la unidad aquí. Ellos crearon, hermanos, una influencia irresistible, hermanos, debido a los cambios espirituales que manifestaban. Segundo, debido a, como dije yo, al impacto espiritual que experimentaban. Y tercero, creaban una influencia espiritual irresistible, hermanos, debido al testimonio. Y aquí vamos a terminar amartillando esto. Debido al testimonio espiritual que dejaban. Miren lo que dice el versículo 46 y 47 para terminar. Y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor. Fíjese bien, aquí viene el mayor impacto, hermanos. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, todo el pueblo veía a esta iglesia y decía, wow, what a church, what a blessing. Ellos estaban, dice, teniendo favor. O sea, todo el pueblo los veía con admiración. Todos podían decir, hey, fui a tu iglesia y, man, qué iglesia donde vas, está bien buena la cosa. Me gustó, quiero regresar, voy a volver a ir. ¿Pero por qué? Porque el testimonio espiritual, hermanos, que dejaban era increíble. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, tenemos que reconocer, hermano, tan simple como tu testimonio, hermanos, es lo que puede originar la bendición del Señor, es lo que puede llevarte a influenciar e impactar a las personas, hermano. Pero tienes que entender, el testimonio, hermanos, te abre o te cierra las puertas para influenciar o para impactar a la gente. Te cierra las puertas a la bendición de Dios, hermanos. Dice que como estas personas tenían esto, estaban unánimes cada día en el templo, cada día. Miren estos cristianos, estos todos los días estaban en la iglesia, hermanos. Y aquí se le pide que venga un día a la semana, y a veces hasta ese día es difícil para usted venir. Hermanos, la iglesia debe de ser una prioridad en nuestra vida. Como dije, Cristo no murió por la familia. Y hay ustedes ponen a la familia primero que a la iglesia. Se han tomado el cuento ese de que primero es la familia. Pero si su familia es parte de la iglesia, ¿por qué usted va a hacer un doble estándar? ¿Me entiende? Cuando el Señor Jesucristo le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan, ¿no le dio prioridad a ellos? ¿O sí o no, hermano Jesús? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién? Mi familia es esta que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Y la guarda. Ellos son mi familia. Este es mi padre y mi madre, o mis hermanos. Hermanos, ¿cómo vamos a impactar, hermanos, si somos una iglesia con miedo al virus? ¿Cómo vamos a impactar? Si igual que las escuelas cierran, las iglesias cierran. Si igual que las instituciones gubernamentales ponen restricciones, también la iglesia pone restricciones. Si igual que las instituciones educativas no quieren traer a los niños a sus centros de educación, igual la iglesia no traiga a sus niños. Hermanos, estamos destruyendo la iglesia. No nos estamos dando cuenta, hermanos, que el testimonio de la iglesia está quedando obsoleto, hermanos. Obsoleto. Y un día, asegúrelo, esos jóvenes nunca van a querer regresar a una institución educativa. Se lo aseguro. Mire si no va a pasar eso, hermano. No van a regresar. Porque ¿cómo usted va a comparar, hermanos, la comunidad de estar en su hogar, si incluso en pijamas, si incluso acostado todavía en la cama, y usted también? Por eso le encanta Zoom.
me levanto allá hago lo que quiero, total, apago la camarita y me voy para allá, me maquillo, o empiezo a barrer, o me entretengo ahí viendo una novela, o qué sé yo. Estamos destruyendo la esencia de la iglesia, hermanos. Esta gente dice, y perseveraban unánimes, ¿cada cuánto, hermano Wilmer? ¿Cada cuánto decía ahí? ¿Cada cuánto dice ahí, hermanos? Todos los días, dice. Todos los días. Imagínense, eso sería fanatismo hoy en día aquí. Si un día a la semana, hermano, cuesta trabajo venir, imagínense todos los días. Estos estaban fanáticos, pero ¿sabe qué? A esos fanáticos fue el que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Miren, hay algo extraño, hermanos, que yo veo en la mayoría de las iglesias pentecostales. Si es cierto, hermano, nosotros los juzgamos de fanáticos, de locos, de intrapíos, y cantan, y saltan, y gritan, y todo eso. Pero muy rara vez usted encuentra una iglesia pentecostal con 3 o 4 pelones allí. Normalmente son iglesias llenas, hermano. Es más, me sorprende la cantidad de canales que abren en televisión, hermano. Y nosotros aquí con una buena doctrina, con una sana doctrina, con un orden y todo eso, no podemos ni mantener al pastor, ¿no? Que va a abrir un canal de televisión todavía. Estos dice que dejaban un testimonio. Y no estoy exagerando, dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Hay otra versión que lo diga diferente, hermano? ¿Usted? ¿Tiene otra versión usted? ¿O cómo dice en inglés? ¿Qué dice? ¿O qué entiende usted cuando dice y teniendo favor con todo el pueblo? ¿Qué dice? ¿Qué piensa que usted que dice, hermano? Piense por favor. ¿Qué dice? O sea, que la gente estaba admirada, la gente los respetaba, la gente quedaba impactada de esa iglesia. Hermanos, ojalá que nuestra iglesia, hermanos, pueda impactar, que pueda influenciar, hermanos. Pero tenemos, como el Salmo 133, crear una atmósfera espiritual apropiada. Y segundo, crear un ambiente irresistible espiritualmente hablando. Que la gente que venga, hermanos, vuelva a venir, hermanos. Si no los discipulamos, si no los sacamos, por lo menos, hermanos, ayúdenos a crear un tipo de iglesia, una clase de iglesia, que cuando venga la gente diga, la adoración allí, los hermanos que tocan allí, se ve que están pero en fuego. Los hermanos que sirven ahí están en fuego. El pastor predica, híjole, le echa ganas. No porque grita, hermanos, sino porque enseña la palabra de Dios. Eso de gritar es estilo mío porque soy gritón. Imagínense que nací gritando, nada más para que esté leche allí, coco. Me pusieron un pedazo de algodón ahí porque puro gritar y puro gritar. Y eso que nací de 7 meses, hermano. Por eso usted me ve así de este pelo. Pero si hubiera nacido normal, mira, Manuel me hubiera quedado aquí. Debe estar con el hermano Alex. El hermano yo creo que fue de 12 meses. No, pues esos son los que no. No son 9, ¿verdad? Hijo de ginecólogo me muero de cámara, hermanos. Pero lo que sí le digo, hermanos, su testimonio impacta o desanima, hermano. Nuestra iglesia, hermanos, tiene que seguir, como dijo el hermano Wilmer, mire, tenemos un edificio, ¿qué más pedimos, hermano? Es para que deberíamos de estar, hermanos, al 100% echándole ganas, sirviendo, hermanos, y toda la cosa, y ver cómo el Señor, porque es el Señor quien nos trae. Usted piensa que fue Elizabeth que invitó a la muchacha, sí es cierto, pero en última instancia fue el Señor quien la trajo. A ver cuántos domingos nos dura. ¿Sí o no, hermanos? Pero si se va y ni siquiera una persona la saluda, o 2, le dice, ¿qué estás? ¿Cómo te llamas? Mira, has visitado la ciudad de Cypress, es muy bonita. Y mira, ¿no te gustaría tener como un estudio bíblico? Nosotros ofrecemos un discipulado aquí en la casa y mira, nos echamos un cafecito. No nos usa, ¿sí? A ver cuántos domingos nos dura, hermano, nosotros. Esa es una prueba, porque han venido muchos hermanos, y sí es cierto, algunos se van porque quieren irse, pero otros también se van porque ven nuestro testimonio. Amén.
usted y yo podemos ser esa iglesia que genera una verdadera bendición del Señor, donde el Señor puede añadir cada día, bueno, en nosotros por lo menos cada domingo, hermano, aquellos que podemos alcanzar para la salvación. Amén. ¿Está dispuesto a hacer una clase de iglesia así, hermano? Lea otra vez el Salmo 133, lea otra vez Hechos 2, 41 al 47 y agarre usted para usted, hermanos, la clase de creyente que usted quiere, debe de ser para una iglesia, la cual puede generar una gran bendición y puede impactar e influenciar a este mundo. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. ¿Cómo me anima, Señor, saber, Padre, que usted siempre está dispuesto y todavía está dispuesto a bendecir nuestro ministerio, Señor? Lo ha hecho por más de 22 años, Señor. Pero la realidad es que también nosotros, Señor, hemos hecho de una iglesia, Señor, que quizá no está ni impactando ni influenciando tal como debería. Creo que podríamos ser muchos más, pero sobre todo creo que podríamos impactar y influenciar aún más, Señor, a las personas que nos visitan. Señor, ayúdame a mí a hacer mi papel, Señor Padre, de tal manera que también mis hermanos, Señor, se animen y puedan, Señor, ahora que comenzamos este año, Señor, ser una iglesia impactante, influyente, que verdaderamente pueda haber tu bendición a través de las personas que podemos alcanzar para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, por este mensaje, por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, por aquellos que no han podido venir por causa de enfermedad. Reprende a aquellos, Señor, que se quedan en casa simplemente por comodidad, Señor. Anímalos, Señor, y que ellos, Padre, puedan ser parte de tu iglesia, Señor, que genera una verdadera bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.